Y bueno, eso quería compartir. Básicamente, como que aparece, a pesar de que, mm, a pesar de que es un espacio muy agradable, también aparece como ese miedo de fondo, ¿sí? A ver, contame un poquito, ¿cómo es ese miedo de fondo? Es muy tenue, eh, es como una mezcla de miedo e inseguridad, sería, si tuviera que ser. Bien, bien. Tengo una pregunta, Pablo. ¿Eso sucede Sí, cuando vos alcanzas a la vacuidad tipo 1? Cuando estás allí. sí, Cuando cuando estás allí estoy ahí, esperando. Bien, sí, bien. Ese miedo al cual que vos te refieres, algunos practicantes lo tienen, otros no. Yo te diría que el 50% y el 50%. ajá, Ese miedo tiene que ver con lo que se llama la disolución del personaje. del ego, sí, tal cual. Bueno, vas por muy buen camino, Pablo, ¿eh? Bien, bien. Bien, así que hay que tolerar el malestar y transitarlo. Exactamente. Mira, el mejor modo de transitarlo es que primero no busques adjetivar la experiencia. Por lo tanto, no busques pasarla bien. Simplemente tiene que estar ahí. Cuando aparezca algún tipo de juzgamiento, por ejemplo, uy, qué lindo que estoy en la vacuidad tipo 1, y si sigo acá, alejate de ahí. Claro, Alejate de bien, ahí. ¿Por qué? Porque allí aparece el primer apego de los practicantes. Denme un segundito que tengo alguien que no puede ingresar. vale. Permítanme un segundo, por favor. Es la... Denme un segundito, por favor. Eh, Ahora veo todo mejor. Acá estamos. No. Aquí sí. A ver, a ver. A ver, a ver. Compartir foto, documento, marcador. No, me sale esto. Invita. Aquí. Copiar enlace. Un segundo, les pido disculpas. Allí. Bueno, entonces te decía Pablo. Ay, ¿dónde está acá Zoom? Aquí. Pablo, entonces me ven allí, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 bárbaro. Bueno, entonces te decía Pablo de que ese espacio de, a lo cual llamamos vacuidad tipo 1, que no es otra cosa que el espacio que hay entre pensamiento y, y pensamiento, es un espacio que cuando eso se profundiza, si hay algún tipo de deleite, de disfrute, y uno, a pesar de saber que no tiene que ponerle adjetivos o categorías, cae en las categorías, eso constituye una de las primeras patologías de los meditantes, ¿sabes? Ajá, Hay gente que no sale de esa trampa, de la trampa de la vacuidad tipo 1. Sobre todo para los que se están formando, vos también, Pablo, hay otra trampa que se llama, que cursa con, ¿cuál es la trampa ahí? Sí, es trampa porque vos entras en la vacuidad tipo 1 y no quieres salir. sí, No quieres tal salir de cual. ahí. Entonces, eso aleja la vacuidad tipo 1. Por lo tanto, no la vas a lograr. ¿Por qué? Porque estás poniendo voluntad. ¿Y por qué? Si le pongo voluntad o esfuerzo. Y porque te quita de una cognición eficiente. Voluntad, Perfecto.
el esfuerzo te quita una voluntad, de una cognición eficiente. Por otro lado, Pablo, cuando la gente, como todos, habitamos este personaje, nos encontramos con que estamos muy, a pesar de que sufrimos, estamos muy cómodos con este personaje. Es con lo que yo me identifico y me ha servido hasta ahora. Entonces, continuar con la práctica va a hacer que el personaje se diluya. Allí aparece el temor. ¿Mm? Allí aparece el temor. Lo único que tienes que hacer es confiar en la práctica. Sentir miedo es asunto tuyo, pero para nada es sentir temor, es asunto mío. Tu asunto es justamente continuar con la práctica. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Continuar con la práctica. Otra de las trampas de los meditantes, a ver un segundo porque estoy acá con una persona que no puede entrar y no sé qué es lo que pasa. Otra de las trampas del meditante, Pablo, es quedarse atrapado en la exhalación o en la respiración. Esas son cárceles. Cárceles. La cárcel de la exhalación. Cierra el micrófono, por favor, y que lo tenga abierto. La cárcel de la exhalación, la cárcel de... Bueno, ahí está. Ahí entró la compañera. Bien. Entonces hay que tratar de no engancharse con esa, Pablo. Otra de las cárceles o de las patologías que hay, y creo que ya lo mencioné, es el aplanamiento afectivo. ¿Esto qué es? A partir de ahora ya nada me inmuta. Entonces no solamente que aparece un aplanamiento afectivo, sino que por el otro lado, lo que sucede es que entras a procrastinar. Porque ahora todo te resbala. Y ya allí pierdes el eje con lo que es tu vida cotidiana. Así que los que tienen responsabilidad en esto, como Juan Carlos, la Ceci, el Jorge Rubio, bueno, Maya ahora que se está formando, Graciela, Vale, la Vivi, tienen que tener muy en cuenta esos aspectos, ¿no? Eso, bueno, lo vamos a profundizar más adelante. ¿Estamos hasta acá? Pulgar arriba todos, ¿se han entendido? Sí, bien. Perfecto. Entonces, hay muchas más patologías, pero estas son las más importantes. Bueno, Pablo, vamos a tomar el ejemplo que vos diste y presten atención todos. Vamos a tomar la metáfora no la metáfora, sino la analogía que hacía Juan Carlos con respecto a ese pozo, a ese vacío, a eso que estoy cavando. Bien. Si a ese vacío o a ese pozo yo ingreso y ese pozo es la vacuidad tipo 1, la pala para cavar el pozo ese es la estabilización del foco atencional en puntos de anclaje neutros. ¿Pulgar arriba? Entonces, está fantástico el pozo. Pero ¿cuál es la herramienta para hacer el pozo? La estabilización del foco atencional en un punto de anclaje neutro. Ya sea en una práctica formal o en una práctica informal. Bien, perfecto. Gracias, Pablo, por tu intervención. Cerramos el micrófono. ¿Quién sigue de los chicos, compañeros? Juancho. Julio. Bueno, vas Dieguito. O Diego, como quiera, lo mismo. ¿Allá? Dale, Diego. Que vaya Juan Diego, y no tengo problema. Dale, Diego, Juan. dale. No, yo te iba a hacer un comentario a raíz de lo que dijiste vos. A mí hace una semana más o menos me hicieron un comentario en mi casa con este concepto que me mencionaste recién de... Aplanamiento No recuerdo ahora la palabra, pero... Exactamente. Aplanamiento afectivo. Me dijeron
me dijeron, no me lo dijeron con esas palabras, pero me dijeron como que había un aplanamiento afectivo. Y yo esta semana que pasó, me di cuenta que en algunas cosas decidí, para evitar un conflicto, decir, no es tan importante. Y bueno, igual después a la larga, obviamente el conflicto llegó a lo mismo, porque había que resolver la situación. Y bueno, fue justo como lo acabas de mencionar. Bien, Procrastiné y terminé en el exactamente. mismo lugar. Ahí está la respuesta, Diego. Eso es muy común en la gente que busca, no te digo tu caso, porque no creo que sea, pero que busca una especie de refugio mágico en esto. Esto no es ningún refugio mágico. Esto es hacer lo que el presente demande que tengas que hacer. Nada más. Nada más. Muy bien, Diego. Perfecto. Gracias por compartir tu experiencia y bueno, sumamente rica. Sumamente rica. Juan Carlos. Bueno, simplemente le quería ampliar a Pablo esta idea de cuando uno siente temor, llamémoslo así, es que estamos tan acostumbrados al yo autobiográfico, al ego, estamos tan acostumbrados a vivir pensando que nos cuesta imaginar que se pueden prescindir de los pensamientos. Entonces es como si de pronto te faltara el suelo donde poner los pies, de a rato parece. Pero bueno, hay que acostumbrarse a que se puede vivir sin pensamientos, o sea, así de simple. Muy bien, Siddhartha. Muy bien. Vamos a hacer un comentario al respecto. De lo que primero uno tiene que desembarazarse, como decía Juan Carlos, es de las ideas. Pero acuérdense que hablamos con ustedes que hay dos tipos de ideas. Esto no lo escuchaste vos antes, Graciela ni Ceci. Hay una idea de primer orden e ideas de segundo orden. La idea de primer orden no es otra cosa que la idea de una identidad. Yo soy Julio, yo soy Juan Carlos, yo soy Maya, yo soy Alejandra, yo soy Diego, yo soy Claudia, yo soy Elcita. Esa es la idea de primer orden. Es algo que surge a partir de que durante cientos de miles de veces te han dicho, hola Juancito, ¿cómo le va Juancito? Cuando eras bebé. Entonces, tanto que te rompieron las bolas con Juancito, obviamente, ¿quién vas a ser vos? Juancito. Entonces, desandar esa primera idea, se llama idea de primer orden, es fundamental. No solamente ya no tener ideas, sino esa idea, para muchos es la nada misma. Bien. Y acuérdense que están las ideas de segundo orden. ¿Cuáles son las ideas de segundo orden? Las ideas de segundo orden son esas que piensa la idea de primer orden. Por ejemplo, idea de primer orden es yo soy Julio. Esa es idea de primer orden. La idea de segundo orden sería Julio piensa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pulgar arriba. Ideas entonces de primer orden e ideas de segundo orden. Lo que hacemos en la práctica, cuando acabamos con la estabilización del foco atencional, el pozo o el vacío que hacía alusión Juan Carlos, entramos de lleno en esa vacuidad tipo 1, que no es otra cosa que el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Y ese espacio es el basement, ¿no? Lo basal, para uno a partir de ahí avanzar hacia el presente. El presente, cada vez que ustedes piensen el presente no está. Cada vez que ustedes piensen, entran en la no dualidad. Perdón, cada vez que piensen, entran en la dualidad. Los otros días, no me acuerdo quién comentaba, ahí en el retiro, ahí en el dique, perdón, en el canal Maestro Seco ahí, decía, no sé si eras vos, Juan Carlos, o era este chico nuevo, ¿cómo era? Un chico Rodríguez, Eduardo, creo que es Eduardo. Decía, es como estar mucho tiempo sin pensar. Claro, porque ese fondo es el que nos acompaña siempre.
el no pensamiento. Recuerden ustedes que hay una palabra que nosotros pronunciamos siempre, vos Juan lo has visto hace años, Jorge, la Ceci, una palabra que está larga así, en una puerta negra, donde yo tengo la cocina en el dojo. Dice Ishirio, Ishirio, con H y con Y, Ishirio. Eso significa más allá del no pensamiento. Más allá del no pensamiento. Que yo piense no es asunto mío, es más, yo no soy ese que piensa. Fíjense a qué grado de abstracción. Yo no soy ese que piensa, sí. Que piense Julio no es asunto mío. Juan es fanático de, no, fanático es, le gusta mucho un maestro, se llama Seung San. Cuando a este maestro le preguntan, ¿quién es usted? O cuando él se hace la pregunta, ¿quién soy yo? Él contesta automáticamente, no sé. ¿Quién sos vos? No sé. Y aún con un no sé, Maya, Alejandra, Pablo, Claudia, Marta, Vivi con B larga, Vivi con B corta, Mabel, Elcita, todos pueden actuar lo mismo. No hace falta saberse. Esa es la primera ficción, la primera idea. Creer que uno tiene una entidad separada. Acuérdense, si aparece una idea de primer orden, como sería la identidad, automáticamente han salido de lo no dual y se han insertado en la dualidad, pero así. Han hecho un clavado tipo Acapulco. Pulgar arriba. Bien, gracias Juan. Abrimos para algún otro compañero. Maya, ¿cómo te fue? Vos que estabas ¿cómo escuchaste? ¿Qué onda? ¿Se escuchaba bien? ¿Pudiste participar de modo Sí, adecuado? hola, hola con todos y todas. A ver, hubiera sido mucho más provechoso estar presente, pero sí, pero me gustó mucho. Lo único que fue malo es que acá eran las 7 de la mañana y yo había trasnochado, entonces, bueno, es la primera vez que meditando realmente, porque otras veces me voy, pero me voy con los pensamientos. Ahora realmente caí en ensoñación, intentaba, después en el break me tomé un café, cambié de postura y, y también en un momento se cortó la conexión cuando fue como la fase de la retroalimentación y hablaban, entonces ahí como que me perdí un poco. Pero, a ver, para lograr estabilizar el foco, se me ocurrió, no sé, de repente, porque era como que observando en ese momento me empezaba a dormir, entonces decidí como ese día, te decía Julio, como empezar a entrar en la inhalación y la exhalación. Pero después me empezó a dar miedo de controlar, porque el momento que decía, estoy entrando un poco, me acordaba de cuando practicaba yoga y ahí haces los pranayamas y en muchos pranayamas sí tienes que, digamos, controlar la respiración, entonces fragmentar, otras veces inhalar por la fosa izquierda, exhalar por la derecha, etc. Entonces, pero a mí eso a veces se me hacía mucho más fácil que solamente observar, porque a veces observar es como que me voy con todos los pensamientos. Entonces empecé como a entrar y salir de la inhalación y la exhalación y como que se me hizo más fácil, pero también me generó esa duda de si al entrar y al salir de la exhalación no es que ya estoy controlándolo. O sea, pero yo me siento más cómodo. ¿Pero estabas observando, Maya? ¿O Sí, estabas, estaba observando, sino que no sé si eso, o sea, intentaba igual soltarla para no tener que estar controlando, pero sí noto que cuando digo entro y salgo de la exhalación, de la inhalación y exhalación, es como que tiendo, sí, inmediatamente a inhalar y exhalar un poco más lento. Entonces, no sé por qué se me generó la idea de que estoy controlando. Bien, eso posiblemente sea por el alcohol en sangre, que te como No, no, es que no tenía alcohol, eso era lo malo. Tenía chuchaqui seco. Entonces, Acá escucha, le llaman. mira, para la próxima, obviamente que hay que darse las condiciones para no trasnochar para un evento así, ¿verdad? No obstante ello, en el Satipatthana Sutra, dice Buda,
cuando el monje practica y tiene una respiración lenta, sabe, tengo una respiración lenta. Cuando tiene una respiración larga o rápida, sabe, tengo una respiración larga o rápida. Cuando está inclinado hacia un lado, el practicante sabe, estoy inclinado hacia un lado. Es la atención sobre la atención misma. Que de pronto tu atención se vaya y busque cómo controlar, no es asunto tuyo. Volvé a estabilizar el foco atencional, nada más que eso ahí. No es asunto. Que el foco se vaya, Maya, no es problema tuyo. No es asunto tuyo. ¿Tu asunto cuál es? Es constantemente volver. No es caer en lo dual. Eso no es problema de ninguno. Que uno habite lo dual. No es asunto. El asunto es rescatarnos. Nada más que eso. ¿Volver arriba? Bien. Gracias. ¿A vos? Bueno, ¿qué más? A ver. A ver, aquí está, Pato. Gracias, Ale. La anécdota que contabas vos, no sé, también la relatan de Bodhidharma en el encuentro con el emperador. Entonces él tiene un encuentro con el emperador y toda la corte, entonces él le pide a Bodhidharma si le podía decir algo de las verdades sagradas. Y él le dice, nada sagrado, todo ordinario. Y el emperador va subiendo de todo, ¿no? Y le dice, pero yo he fundado templo, he ordenado monjes, he dado de comer, y él le dice, ningún mérito. Y ya medio caliente el emperador lo increpa y le dice, ¿quién es el que habla? Y él dice, no sé, y después dice que cruce el río, no hay forma de agarrarlo. Le dice, no sé, y dice que después él cruza el río, y la leyenda dice que se sentó a meditar y desapareció de la vida pública. Maestro. Bodhidharma es el que trae la práctica budista. Ya había llegado a China, hacía como 400, 500 años. Y Bodhidharma, una de las cosas que hace con el emperador, es exactamente cuando le pregunta por qué vino Buda, él agarra y se pone las sandalias sobre la cabeza. Entonces, esa respuesta que da, obviamente, mira que se empezaron a reír, no sé quién se reí, creo que era la Bibi con B corta, ¿no? Entonces se pone la sandalia, esta es una Salomon, salvando las distancias, exactamente como decía, le genera una disonancia cognitiva. Fue realmente un koan que le mostró. Deja de atesorar opiniones. Eso quiso decir. Deja de atesorar opiniones. Lo que hayas hecho ayer no tiene ningún mérito. La pregunta es, ¿qué haces hoy, en este instante? ¿Volver arriba? Así es como viene Bodhidharma. Ya les contó algunas enseñanzas era todo un personaje Bodhidharma. Dicen bueno, no importa. ¿Estamos, Pato? ¿Era eso que querías hacer comentario o alguna cosa más, Pato? No, que me acordé cuando vos dijiste, no sé, qué personaje había dicho, otro que dijo, no sé, era Bodhidharma, cuando el tipo lo encrepa y como diciendo, ¿quién sos vos, quién habla? Y él dijo, no sé. Y No dice, sé. no sé. No sé. Bueno, entonces no sé es sumamente importante para uno poder avanzar hacia lo que es luego, lo vamos a ver más adelante, creo que lo hemos conversado con ustedes, en el nivel de conciencia 3, dice Alejandra aquí, no saber es un buen comienzo. Muy bien, Alejandra. Para saber que no sabe nada. Bien. Entonces, el no saber es un muy buen comienzo. ¿Y qué significa no saber? Significa que te has vaciado. ¿De qué? De pareceres, de adjetivaciones, de expectativas. Y lo único que haces es no traicionarte y atender el instante.
lo que el instante demande. Y en eso tenemos que estar nosotros atentos. No comernos el viaje con, me parece esto, que lo otro, y otro. No. Vayan es mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Muchísimo más sencillo de lo que uno se imagina. Pero hay que vaciarse. Hay una anécdota interesante cuando va un erudito americano a fines del siglo XIX a Japón, luego que Japón abre, si hubieron el último samurái, es cuando caen los feudos de los shogunatos, caen, y Oriente, Japón en particular, se muestra a Occidente, cae Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, una de las cosas que sale, a los que les interese el arte, acá tenemos algunos arquitectos, bueno, algunos que les guste, decía por Mario Esteban, cuando sucede eso, hay un erudito americano que pide una entrevista con un maestro zen. Entonces, bueno, se llega, empiezan, nada, lo invitan a tomar el té ahí al templo. Entonces, este erudito americano, bueno, hacía alabanzas del budismo, todo lo que él sabía, lo importante que era, y el viejo empieza a servir el té. Entonces, este hombre hablaba, digamos, del siempre, el presente, el aquí y ahora, todo. Y el viejo seguía vertiendo el té y por supuesto que se derramó de la taza. Y el hombre lo miraba azorado, como el maestro zen, que tiene que ser, no sé, debe ser perfecto en cada cosa que hace, derramaba la taza. Y estaba ensuciando todo. El monje que estaba ahí al lado, que veía el enchastre, se quedó piola. Entonces de pronto este erudito le dice al maestro, perdón maestro, ¿está usted volcando? ¿No se ha dado cuenta? Al fin y al cabo me dicen tanto del zen, tanto de estar presente en el aquí y ahora, que es controvertido esto que usted me está haciendo. ¿Cómo no se da cuenta que está volcando? Entonces el viejo le dice, si usted no es capaz de vaciarse, nada va a entrar. Y este vacío que uno tiene que proponerse hacer es lo que te permite estar en el presente. ¿Vaciarse de qué? De la idea. ¿De cuál? De que vos sos. Por eso es más allá del nombre. Cuando entran al nivel de vacuidad tipo 1, uno entra al ladrido del zorro. ¿Cómo entras al ladrido del zorro? No vas a entrar con tu nombre y apellido. Porque ese es el espacio que había antes que tus padres nacieran. Es lo que va a estar después de tu muerte. Y es lo que ha estado antes. ¿Estamos? Entonces, es muy importante el vaciamiento. Siempre vaciarse. Siempre vaciarse. No atesorar opiniones, dice el sutra, ni a favor ni en contra de nada. Vaciarse. Bien, perfecto. ¿Quién más? Vivi, ¿cómo te fue con la experiencia? Vivi, así. Sí, con B larga. Fue muy buena para mí, la verdad que me encantó, a pesar de que, como dice Maya, hubiera sido mucho más redituable hacerla personalmente, seguro, se sienten otras cosas, ¿no? Todo el conjunto. Pero a mí me gustó mucho, pude hacer la meditación, pude centralizar el foco de la atención, enfocándome en la exhalación. Así que eso me gustó. Y el silencio, que también lo comenté el sábado. Ese espacio de silencio que bueno, es muy reconfortante, muy reconfortante. Y bueno, y para después, lo que yo puedo observar en mí es la serenidad. La serenidad para enfrentar todo el día los acontecimientos diarios, digamos, ¿no?
con los hijos, con las cuestiones diarias de la vida. Y por ejemplo, bueno, hay algo que también rescato mucho que vos has dicho, que nos rescatemos de la euforia. Entonces, he aprendido a estar así, ¿no? Ni muy, ni tan, tan. Buscar el término medio en los sentimientos, en los estados de ánimo. Eso también lo he podido corroborar, que lo puedo gestionar en mí. Y es duradero porque después cuando hablo con mis hijas, con mis yernos, yo me doy cuenta que ellos me dicen, ay, bueno que hablamos con vos, Vivi, dice, porque ya nos has aclarado. Así que, bueno, eso puedo compartir. Bueno, tenemos el oráculo de Tierra de Fuego. Muy bien, perfecto. Elcita, welcome, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿cómo les va? Acá estoy de regreso. Bueno, un poco a los ponchazos, pero bueno, como siempre, tan enriquecedor estos encuentros. Y bueno, ya acabo de escribir la frase que dice vaciarse para que algo nuevo ingrese. Creo que eso es lo que yo hoy rescato de mi regreso y un poco el motivo por el cual no he podido estar. Y creo, no sé si tiene que ver con lo que vos dijiste, pero yo creo que uno debe, o al menos voy a hablar por mí, tienen por ahí el disco duro muy lleno y tiene que vaciarlo de cosas para poder dejarlo ingresar con cosas diferentes. Bueno, de esto se trata, de esto que estamos acá. Por lo menos para mí hoy lo necesito verlo de esa manera. No sé si es tan así o a lo mejor vos apuntabas a otra cosa, Julio. No, perfecto, Elsa. ¿Por qué va a ser distinto lo que voy a decir? Está perfecto, es eso. Bien. Bueno, o a lo mejor ese va a ser mi trabajo, este regreso mío, para conmigo. Bueno, Elsa tenía el año pasado. ¿Querés contarles cómo era tu nickname? Mi seudónimo. Sí, ¿A qué te seudónimo. El nickname o seudónimo, sí. Ah, bueno, yo soy la licenciada Edison. Contales por qué. Porque soy todo, para mí era todo positivo y negativo, negro o blanco, no había términos medios. Y bueno, y por ahí tengo, que tiene que ver también porque soy contadora, entonces para mí todo es así, tiene que ser cuadradito y exacto. Sí, en una planilla de Excel, ¿no? En una planilla, mi cabeza es una planilla de Excel. Bien. Entonces, mira, Elsa, ya que estamos conversando, porque esto no lo escuchó ni Mirta Pérez, ni Marta, no, la Andrea sí, ¿quién más falta acá? La Cócolo. Miren, y Mabel tampoco. Existen, ni Grace, existen 3 tipos de conocimientos, decíamos los otros días. Anoten esto. Conocimiento de primer, de segundo y tercer orden. El conocimiento de primer orden, hay más tipos, ¿no? Pero así. El conocimiento de primer orden surge a partir de lo que entra a través de los sentidos. Sé que hay un mosquito en mi frente, porque ingresó la sensación de ardor a través de la piel. Siento que se está quemando el arroz, porque a través del olfato ingresa información. Eso sería un conocimiento de primer orden. El conocimiento de segundo orden tiene que ver con la tabla de Excel. ¿Qué fórmula le voy a poner acá? ¿Me conviene esta fórmula o me conviene esta otra? ¿Y si hago esta función no será mejor? O por ejemplo, no, ahora tengo que, me junto con lo de Julio, pero después voy a cargar el combustible, porque mañana tengo que salir. Bueno, todo ese tipo de cosas en la cotidiana corresponden al razonamiento. Lo que están ustedes ahora escuchando y razonan, bueno, tiene que ver con ese conocimiento de segundo orden. Y después aparece un conocimiento de tercer orden. Ese conocimiento de tercer orden corresponde a lo que es la intuición.
y eso está en el apunte, por supuesto que está en el libro más desarrollado. ¿Y qué es la intuición? Es un conocimiento que surge de modo súbito, mejor dicho, se hace consciente de modo súbito, hace rato que está. Se hace consciente de modo súbito, y es un conocimiento aparentemente no sistematizado. Ese sería lo intuitivo. ¿Mm? ¿Queda? Pulgar arriba. Entonces, Elsa, la práctica, si bien es importante aprender, qué sé yo, las cosas obviamente que hablamos, porque hay cosas que necesitas, digamos, reforzar teóricamente, también es importante, Elsa, el abandono de la tabla de Excel para que vos te instales en el presente. Si estás en la tabla de Excel, estás dentro de tus mapas mentales. Entonces, la propuesta es salir del mapa al territorio. ¿Mm? Fíjate vos, Elsa, que todos los accidentes que uno encuentra no están reflejados en el mapa. No pueden estar reflejados en un mapa. Entonces, claro, imagínate, vos venís con un mapa, ¿verdad? Y salís al territorio y decís, ¡ah, no! ¿Cómo voy a hacer el retiro yo el sábado? Acá en mi mapa, este palo, esta rama y esta hoja no estaban. Yo me voy de acá. ¿Qué de desubicado, Julio? ¿Eh? Ah, pero no había viento, ahora hay viento, yo no. ¿Cómo no me dice esto en el mapa? Entonces estamos constantemente, salimos al territorio y volvemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros. ¿Eh? Eso. Bien. Conocimiento entonces de primero, segundo y tercer orden. Vivi, con B larga. Quiero preguntar, conocimiento intuitivo, ¿corresponde a la mente? Mira, no hay conocimiento. Acordate una cosa, muy buena la pregunta, Vivi. No cierres el micrófono. Acuérdense que nosotros hablamos de cuerpo, mente o cuerpo-mente únicamente para describir algo y para que sea entendible a modo pedagógico. No existe mente sin cuerpo, ni cuerpo sin mente, y ni conciencia sin cuerpo. Es todo lo mismo. ¿Estamos, Vivi? Entonces, ¿me escuchas, Vivi? Ahí se congeló, Vivi. Marta después, perfecto. Vivi, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Vivi? Sí, Julio, te escuché. Sí, te escuché muy bien. Ah, perdón, porque te Sí. habías congelado, bueno, yo no sé. ¿Qué entendiste o qué te dije? O sea, que no tengo que hacer diferencia. Mente, conciencia, cuerpo, es todo. A los fines de explicar uno lo divide, pero no, todo es un conjunto. Exactamente. Y acuérdate que es lo que sí te vas a dar cuenta que esa intuición aparece como un modo de saber no sistematizado y se hace consciente de modo súbito. Bien. ¿Viste que y lo sentís en la tripa? Lo sentís en la boca del estómago, así. Sí. Pero, ay, pero mamá, ¿qué te parece? No sé. ¿Qué tiene esta persona que no te gusta? Y no sé, pero hay algo que... No la trago. No la trago. La tripa no la traga. Sí. Exactamente. Entonces la panza te está avisando. ¿Y por qué te avisa la panza, Vivi? Sí. Porque está en acción, hay una... se genera un cierto equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Y lo que está ahí es el plexo solar. Con la activación parasimpática. Bien. Gracias. A usted, doctora. Grace, Marta, Cócolo, Mabel. Grace. Hola a todos. Bueno, yo no estuve en el encuentro del sábado, pero estoy recogiendo con lo que dice cada uno respuestas a mis preguntas y a la semana que he tenido, quizás un poco más de una semana bastante controvertida. Controvertida porque estaba como confrontativa con todo el mundo, ¿no? O sea,
desde un chico que me lavó el auto y subió el asiento, lo reclinó al respaldo, pero digo, pero ¿cómo? ¿Para qué toca todo esto si lo único que tenía que hacer era lavarlo con mi madre, con mi hermano, con conocidos, con amigos, con todo cuestionado? Y en el fondo siempre decía, pero ¿qué tengo yo que estar en este lugar si no tengo ningún problema mío? Todos los problemas son los otros. Y eso me pasa, dije, porque no estoy haciendo la práctica. Entonces, escuchaba una afirmación que hacías, Julio, cuando decías, buscar un refugio mágico. Entonces digo, capaz que sea eso lo que estoy haciendo, buscar en la práctica un refugio mágico a todo eso que pasa y que yo digo que no pasa. Entonces estoy como un poco confundida, como un poco enojada y sin hacer la práctica. Entonces, no sé por dónde empezar, digamos. Y bueno, Bien. empezá hablando con Diego Slavin, él te va a decir qué es lo que pasó. ¿No es cierto, Diego? Es así, Grace, es así. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Tenemos tiempo. Julio, ¿puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Bueno, la semana pasada a mi hijo se le había pinchado la goma. Y según él, bueno, no tenía gato el auto. El auto es nuevo para ellos, así que nadie sabía dónde estaba el gato. Me llamó a mí, a la mamá, obvio. Y cuando yo llego, él estaba muy enojado con la situación. Bueno, él le sacó el gato de mi auto, qué sé yo, cambió la goma, toda la historia, pero enojadísimo. Yo dije, no le voy a decir nada en este momento porque no tiene sentido. Iba a incrementar su embole. Entonces, esperé el otro día que viniera a tomar la merienda, porque como no vive acá, pasa de vez en cuando, le dije que si quería venir a tomar la merienda, me dilató un par de días, pero vino, y tuve una charla que en realidad ahora la puedo tener a la distancia. Y le dije que lo que había pasado ese día no tenía sentido que él se enojara así, porque lo único que incrementaba era ese malestar. Además tenía que sí o sí cambiar la goma, no le quedaba otra. La parte más graciosa que era que yo enseguida googleé dónde estaba el gato en ese auto y ahí me apareció y después le pasé un print de pantalla para que vea dónde estaba. Ellos que son los jóvenes y que se la saben todas, pero bueno, hubo un par de bromas y qué sé yo, y le dije que no tiene sentido que se ponga así, primero que era una goma, segundo que era llegar tarde o no a fútbol, o sea, venía a trabajar 7 de la tarde, como que no tenía sentido. Y le pude transmitir todo eso y él receptarlo de muy buena manera, que me dijo que sí, que tenía razón. Yo le dije que sí, eso no es un problema. Además, no estaba ni en el medio de la ruta ni nada. Pero también le hice ver que lo podía ver ahora, a partir de la práctica que hacemos. Porque creo que hace unos años atrás hubiera estado tan enojada como él. Así que lo que más me alegra es esa recepción que tuvo en su momento. Eso quería compartir. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Mirta Pérez. A ver, cuéntame algo, Mirta Pérez. De Coria. Dale con el de Coria. Te estás burlando. No, para nada. Para nada. No, yo recién te escuchaba decir que esto era muy simple. Muchas veces cuando lo escucho a los compañeros que les agradezco infinitamente de todo lo que comparten, por ahí como que yo digo, pero si todo es más simple, ¿por qué a lo mejor lo hacen tan rebuscado, no?
¿Y Pero quién, Mirta? en la... No, por ahí, viste, cuando hacen todo un razonamiento de la práctica, toda una sistematización de la práctica, como que a mí siempre la monitorización abierta me encantó, entonces como que yo digo, pero si es enfocarse en lo que debe ser enfocado en ese momento, me parece por ahí simple. Pero por supuesto, hay momentos que me parece que yo lo haría más simple y hay momentos que yo no lo hago más simple, por supuesto. Entonces, primero que eso quería compartir, que realmente no... A mí también hay momentos que me parece que te haría todo más simple, pero que a veces no me resulta tan así. Y segundo, me había quedado dando vuelta a mí esto de que una vez nos enseñaste de cuidar el silencio. Yo siempre decía, al pelo, yo puedo cuidar el silencio, puedo hacer todos los pasos, pero si vos en tu pensamiento estás ejerciendo la crítica, estás confrontando a la persona sin decirlo, yo digo, hay una parte que no me cerraba a mí, porque ¿de qué me sirve no hablar si mi pensamiento no es tan bueno también? Y bueno, buscándole la vuelta a este tema que hace tiempo da vuelta, me di cuenta que es seguir enfocando y atender lo que debe ser atendido. O sea, yo digo, bueno, al pelo, antes de entrar en esta crítica, enfocarme en lo cotidiano, en lo que en ese momento debe ser, ¿no? Y ahí le encontré respuesta a estas preguntas que yo misma me hacía, porque yo decía, pero uno tiene que ser, tener no solamente cerrar la boca, sino también tener buenos pensamientos. Entonces, bueno, a la vez le encontré la vuelta por este lado. No sé si está bien explicado o si realmente es lo adecuado. Está muy bien. Yo te voy a dar un tip, Mirta. Así como me prestaba los apuntes para que yo copiara, les cuento que yo era un animalito de Dios en el colegio. Bueno, pero viste la impermanencia lo que logra. Sí, realmente. Bueno, entonces, mira, Mirta, primero gracias por la agudeza del comentario, porque decís, bueno, pero ¿cómo? Yo estoy en silencio, pero por dentro tengo la cabeza que hierve, ¿no? Está en plena ebullición. De eso se trata, Mirta. Se trata de sostener el malestar y no funcionar de modo reactivo. No debemos buscar. Si dentro nuestro aparecen las emociones y los diálogos internos, no debemos buscar en ningún momento que no estén ahí. Nuestra tarea es seguir guardando el silencio, hacer lo que tenga que hacer, por más que esto vaya en ebullición. Eso va a generar en uno, Mirta, genera lo que se llama una desensibilización sistemática. Gracias. ¿Sabes? Gracias. Entonces, uno vuelve al aquí y ahora, pero no debemos volver al aquí y ahora tipo a lo loco. Volvemos a buscar, volvemos al aquí y ahora, sino también es una patología de los meditantes. Yo vuelvo al aquí y ahora, pero constantemente estoy monitoreando una y otra vez lo que pasa dentro mío. Sin embargo, no hago caso omiso a eso y siempre vuelvo al presente. Está. Gracias. Si no, por favor, si no uno tiende a desconocer la naturaleza reactiva de la mente. La mente, lo mismo que comentaba Ale con respecto a su hijo, recuerden ustedes que la mente, la primera idea de la mente, ¿cuál es? Yo soy. Entonces, cuando aparece esa reactividad, Mirta, o la Ale que decía de Lisi, tiene que ver con que uno cree que está el mundo contra de uno porque no te permite ser lo que vos crees que debe ser. El mundo debería ser así. Y por supuesto que tenés el sufrimiento garantizado. La práctica te lleva justamente a generar una tolerancia que va increyendo en la medida que vos practicas. No es nada más que eso. Y cuando estés totalmente enyoguizada, Mirta, vas a volver a perder el eje para volver a practicar. Recuerden ustedes que el sufrimiento está allí para recordarnos que tenemos que volver a la práctica.
esa es la función del sufrimiento. Recordarnos que debemos volver a la práctica. Bueno, muy bien. Gracias, Julio. Sí, ahora sí yo. Buenas noches. Bueno, primero que hablando de vaciarse, Julio es el que sabe por qué no pude ir el sábado. Y ahora, cerrando un poco, lo que me pasó fue, creo, no, estoy segura, no sigo sin poder no manejar, sino controlar o rescatarme de la euforia. El viernes por la mañana, festejamos el Día del Maestro en el colegio, fue hermoso, y tal euforia me llevó a una descompostura que me perdí a la tarde con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros docentes un festi, y me perdí la meditación tan esperada por mí, de encontrarnos en Valle. Pero rescato que me pude rescatar de no sentir, me pude rescatar, sabía que ustedes estaban ahí, trataba de, en la cama, porque estaba en reposo total, no pude ir porque no tenía voy a ser escatológica estilo Julio Caballero, porque no tenía un baño cerca, y estaba con mucha descompostura, y por eso dije vaciarse. Creo que me estaba vaciando realmente. De hecho, lo hice. Mi organismo mismo fue así, y no, pero pude rescatarme de no sentir bronca ni enojo de esto tan esperado por mí, porque la verdad que lo esperaba muchísimo el reencuentro presencial, y esperaba mucho este retiro. Pero saco muy positivo de que estuve en reposo todo el día, me cuidé, todo el día no, porque tenía que ir, para colmo, el fin de semana con más, creo que con más programas que he tenido, bueno, fue así. Pero bueno, fue así. Y creo que es lo que puedo rescatar, que lo dejé ser. No me enojé, no, tampoco se me ocurrió, mira, podría haber te pedido que me dieras el link, el mismo que le diste a los chicos, pero sí, pero resulta que me enfoqué en no sentir enojo, porque eso es lo que me iba a salir en otro 2 años atrás, 1 año y medio atrás, o sea, volverme re loca del enojo, y no fue así. Entonces dije, bueno, esto tiene que ser así, tiene que pasar, sufrí mucho dolor porque cólicos, pero bueno, como que fui aceptando la situación, aceptando esto que me pasaba, y que ya va a haber otro encuentro seguro. Bien. Y hoy estoy bien, gracias a Dios. Bien, en la frase esta, no pude ir por esto que me pasaba, ¿cuál es la palabra que sobra? No pude. No. No pude ir por esto que me pasaba. Ah, claro. ¿Qué pasó? Exactamente. Porque eso está pasando, no pudiste ir. No es asunto tuyo ir o no. Tu asunto siempre es atender el presente. Claro, creo que eso fue. Atendí lo que me pasaba y bueno, me cuidé. Tenía que cuidar porque... Ay, sí, bueno, tenía que atender lo que había que atender. Nada más. Es más, yo dentro de los bancos que llevé, porque no tenía bancos, tenía 5 o 6, no me acuerdo cuánto, llevé expresamente para vos y un par de gente que estaba con diarrea y no puedo participar, mucho papel higiénico y unos tarros. Y meditaron en los tarros. Así puedo haber estado cagando y meditando, ningún problema. Pero tomando la crema de bismuto también, no, qué horror.
Malo, Ese- Julio. No, No es fácil. puedo ser peor. Bueno, entonces, gracias Marta. ¿Quién más sigue? Claudia, por favor. Bueno, hola a todos. Bueno, la verdad que los otros días estuvo bueno cuando iba con expectativas, pero había sido una semana cargada, porque venía bastante bien, por supuesto, cuando uno no tiene cosas que le van pegando y te van haciendo decir, no, a ver, tengo que volver, practicar un poquito más, un poquito menos, un poco más formal o menos formal. Tuve una situación bastante, que me ocasionó bastante malestar por falta de ética, de compromiso, de gente con quien uno quiere estar en equipo, bueno, que descolocó mis sentimientos bastante y me tuvo mal varios días. Y daba vuelta en mi cabeza qué hacer, qué no hacer, qué buscar, qué leer. Pensaba en mis compañeros, las expresiones, las que se preguntan, el banco, el no banco, hasta que se hizo la luz algo y apareció qué mensajero anda dando vuelta acá, qué pregunta me hacía. Y bueno, eso me ayudó bastante a llegar decepcionada. Y Claudia, se corta tu comunicación. Vas a tener que sacar. Se fue. Bueno, ya volverá. Andrea. bueno, no sé cuánto me escuchan. No te escuchen. Claudia, saca No sé Wi-Fi. que me alcanzaron a escuchar. Claudia, saca Wi-Fi y deja datos. Sí, ¿cómo lo tengo? ¿De dónde lo saco? ¿Estás en la PC? Sí. Bueno, deja. Nada, simplemente escuchamos una partecita nada más. Sí, se corta un poco. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. No. Bueno. No, digo que, bueno, estoy muy pixada, así que bueno, después en otro momento. Dale. Andrea. Sí, bueno, hola a todos. Dos comentarios de dos de los compañeros. De Marti es, en definitiva, aceptación radical, no más que eso. Y con respecto creo que es Mirta, la compañera que habló de las puertas y todo lo que genera, cuando generan críticas internas y que es contradictorio. En realidad me parece que lo importante es si quedan residuos o no, porque mientras nosotros estamos en el proceso de estar en la observación de seguir o no las puertas, y después nos quedamos con el chucuchucu, 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 es lo que no funciona. Eso quería, nada, dar mi opinión o colaborar en terminar de cerrar, en cuánto nos queda a nosotros después de esta rumiación o después de esta crítica interna o de todo lo que nos va pasando en el momento que estamos viviendo y aceptando la situación y manteniéndonos, guardando el silencio. Si eso no queda ahí, algo no está funcionando. Es que la práctica no es que funcione, no. La práctica es la práctica misma. No tenés por qué pasarla bien mientras practicas, André. No tenés por qué pasarla bien. Y el chucu chucu que vos dices, o la loca de la casa, como decía Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, o el rum rum, o el pajarito picaceso, no es asunto tuyo que esté. Tu asunto, en última instancia, es esto. Lo que yo tengo en el WhatsApp. Proteger la estructura infantil. En ningún momento la práctica es estar bien. Practicamos para rescatarnos. A veces podemos y a veces no. ¿Cuál es el problema? Porque si no, André, uno lo va a buscar como una meta.
yo practico, me debo rescatar, si no, no sirvo, para nada. Yo les contaba, ¿te acuerdas este año? Que un día digo, no voy a decir tal cosa, pero mira, atravesé las 8 puertas en 15 segundos. Onda, El Resplandor, Jack Nicholson con el hacha. Pero era un poroto. Pero me sirvió, porque después de eso aprendí. La pregunta es, ¿qué uno aprende luego de esos errores? ¿Qué es lo que se articuló allí para sufrir tanto? ¿Mm? ¿Cócolo? ¿Cómo están? Eh, Les agradezco a todos todo lo que hablaron, porque creo que me sirvió cada palabra. Para mí fue un fin de semana diferente. Tuve un encuentro familiar donde hacía mucho no podía expresar todo lo que había vivido durante muchos años, y lo pude expresar. Tal vez buscando que me entienda alguien, y la única que tenía que entenderlo era yo misma. Y es más, estoy haciendo, ya estoy razonando acá con ustedes, ¿no? Porque digo, ¿qué estaba buscando cuando hablaba? Y ahora pienso esto que estoy diciendo. Fue muy fuerte, y bueno, todo lo que hablaron, salir del mapa, ir al territorio, cada cosita que dijeron, lo pude complementar, todas las sensaciones y las cosas que viví ayer a la tarde. Por eso capaz mi malestar el sábado, que tenía que enfrentar esto, y bueno, uno cuando se enrolla y piensa, el cuerpo también manifiesta malestar antes que pase la situación. Y nada, eso. Y después de acá, tengo que ir a visitar a un amigo que la hermana falleció de golpe, y también los escuchaba y decía, bueno, lo único que voy a tener que hacer es estar a su lado, porque él va a estar con su momento, con su, bueno, con lo que esté. Así es. Así es. Así es. Sin más, es así. Simplemente sin más. Así es. Y cuando toca ir a los velorios, toca ir a los velorios. Toca ir a un bautismo, toca ir a un bautismo. No es asunto tuyo. El asunto siempre es atender lo que debe ser atendido. Bien, perfecto. ¿Alguien más por allí? Bueno, si no hay nadie más, vamos a la práctica, aunque sea unos minutitos. Adoptamos una postura digna. Sacamos la espalda del respaldar. Avanzamos confiados hacia la exhalación. Estabilizamos el foco atencional allí. Y luego que lo hemos estabilizado, entreabrimos ligeramente los párpados. Espalda recta, nuca estirada. No dejamos que la cabeza caiga. El mentón ligeramente rebatido. La mano izquierda dentro de la derecha. Antebrazos apoyados en los muslos. Las plantas de los pies firmemente apoyadas en el piso. Recordemos que solamente observamos la mecánica respiratoria.
como decía Maya hace un rato, podemos decirnos, sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando, pero incluso después salgan de ese diálogo, que no es necesario, es simplemente observar. Observamos. De modo diligente, comprometido, avanzamos hacia ese espacio, a ese hueco que mencionaba Juan Carlos, que hay entre pensamiento y pensamiento. Ese vacío o ese hueco no es otra cosa que el espacio que siempre ha estado antes de que nuestros padres naciesen. Y es el mismo espacio que va a haber sin cambios, luego que no estemos. Si podemos soltar una idea, podemos también soltar la idea del yo soy, la idea del nombre, y avanzar confiados en la práctica. Una práctica por demás sencilla, porque es solamente observar. No miramos, observamos. Cuando habitemos ese espacio, ese hueco, ese vacío que hay entre pensamiento y pensamiento, allí vamos a estar instalados en la vacuidad tipo 1. Y solamente desde allí, y no desde otro lugar, en la medida que permanezcamos más tiempo en esa estancia, la vacuidad tipo 2 se va a realizar. La vacuidad tipo 2 no es otra cosa que tener presente que eso que llamamos Julio, Cecilia, Ale, Vale, Pablo, Juan, André, Adri, es solamente una idea. Soltar una idea no requiere esfuerzo. ¿Y cómo soltamos la idea? Estabilizando el foco atencional en la exhalación. Para mantener un pozo abierto, diría Juan, hay que darle a la pala de modo continuo. La pala no es otra cosa que la estabilización del foco atencional en un punto de anclaje neutro. Relajamos los hombros, Elsa. Bajamos el mentón, Ceci. Un poquito. Así. La vacuidad tipo 1, entonces, es el espacio entre pensamiento y pensamiento. La vacuidad tipo 2 es justamente renunciar a la idea que nos atrapa. ¿Y cuál es la idea que nos atrapa? La idea atrapa el cuerpo. Esa es la paradoja. La idea no está por dentro nuestro, está por fuera. Y el cuerpo queda atrapado en la idea del yo soy. Como esta idea de primer orden, soy yo, tiene mapas muy rígidos, cuando el presente no se da como pretende, ya sea en un extremo de malestar o en otro de euforia, no condice
el mapa con el territorio. ¿Y qué sucede? Aparece el síntoma y el sufrimiento. El síntoma y el sufrimiento como recordatorio de la práctica. Como recordatorio de que hemos salido de lo real a la realidad subjetiva. Hemos dejado la no dualidad y hemos pasado a la dualidad. Observen cómo la frecuencia respiratoria ha caído notablemente. Observen cómo ese silencio que está al final de la exhalación se hace cada vez más prolongado. Observen cómo ya no hay necesidad de inhalar o exhalar. El cuerpo simplemente maneja eso. Expectantes, observamos. Suelten los pensamientos, vuelvan a llevar el foco atencional hacia la exhalación o hacia la postura o hacia observar esa nada que queda frente a nuestro cuando cerramos los párpados. Al mismo tiempo, observamos la mecánica respiratoria. Presten atención que si bien estamos en una práctica formal, comenzamos primero con atención focalizada. Luego, el foco se abre y dentro de la práctica formal generamos una monitorización abierta. No pretendan que los pensamientos no estén. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es estabilizar el foco atencional cada vez que notemos que se ha ido. Observen cómo, al final de la exhalación, aparece una media sonrisa. Estén atentos. Imperceptible por otros,
pero no por nosotros. Sutil, delicada, frágil, pero está. Entreabran un poquito los párpados, no los dejen cerrados. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Muy bien, tenemos unos minutos más. Si quieren hacer algún comentario de la práctica, alguna pregunta. Claudia. Bueno, no voy a comentar lo que iba a decir antes, pero quería cerrar esta práctica en este momento diciendo lo que han dicho muchos de mis compañeros, el gran aporte que uno toma, con voz a la cabeza, Julio obviamente, con este método de trabajo, y con este grupo de compañeros de los pensadores de los lunes, que muchas de las preguntas que nos hacemos, otros ya se le hicieron antes, entonces cuando comparten esta experiencia de bastante tiempo ya, nos ayuda a avanzar y a ir tomándolo, y uno lo va capitalizando con las cosas, así que, bueno, muy rico lo que aportan ellos. Eso quería, y que fue obviamente con la práctica del sábado también. Bueno, gracias Clau. A propósito de eso, les voy a estar comentando el lunes próximo cuándo va a ser el próximo retiro, porque ya he tenido como 7 llamadas. Que cuándo va a ser, cuándo va a ser. Así que la semana que viene voy a poner, va a ser un sábado a la mañana también,
El horario va a ser quizás un poquito más prolongado, media hora más, 40 minutos. Va a ser en el mismo lugar, va a depender del tiempo, como siempre, y va a ser también emitido a otros lugares también, tanto para Maya, para otra gente. Es muy importante, Claudia, esto que vos comentabas, porque no solamente es el aporte, sino que acuérdense que es una experiencia en vacío para la gente que se está formando, y para la gente que sea formada. Son experiencias, porque ¿cómo se responde a esto? Y escucha cómo se responde. Entonces a veces uno atesora opiniones y escuchando a los otros tiene que soltar. Mabel, ¿cómo le ha ido? Está con el micrófono cerrado, Mabel. Ahí va. Antes que nada, muchas gracias. También muy agradecida por el aporte de todos, que nos permite comprender la experiencia propia y progresar y observar, aumentar el tamaño de la lente con la que uno mira la propia conducta. Y eso es lo que comparto, y la práctica ayuda a ver la vida, y hay algo que he descubierto muy valioso y lo quiero decir rápido, y es que he descubierto el presente. No tenía conciencia a lo largo de todo este tiempo, uno toma conciencia de que vive el presente. No, antes de esto tenía tristeza frente al día que empezaba. Ahora, con la práctica, la actitud es diferente. Así es, Mabel. Lo que uno no sabe si es que uno encontró el presente o el presente lo encontró a uno. Ojo, ¿eh? El presente siempre estuvo. El presente es que lo encuentra uno. ¿Y cómo es que lo encuentra, Julio? Y te encuentra porque no hay resistencia ni expectativas. El presente, vos sos inenallable si tienes expectativas y tienes resistencia. No te puede hacer jamás. Les voy a hacer un comentario que hice así rápido. Dijimos que hay una idea de primer orden y de segundo orden, ¿verdad? Pulgar arriba. Decíamos que de primer orden corresponde a esta idea del yo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están las ideas? Y Julio, mira la tontería que pregunta, la idea está dentro mío. La idea de primer orden, uno cree que está dentro de uno. Pero la idea de primer orden es la que lo tiene a uno. Y uno queda atrapado dentro de esa idea de primer orden. Por eso, esa idea de primer orden, que sería esta identificación que hacemos con el nombre, con nuestra historia, con nuestra biografía, esa idea posee a nuestro cuerpo. Y es muy importante tener presente eso, porque si nosotros no somos capaces de salir de ahí, esa idea, que es la que tiene los mapas, nos va a hacer parir. ¿Eh? Bien. ¿Estamos? Sí. Maya. Entonces, Sí, es la gracias. idea la que lo tiene el cuerpo. El objeto de estudio de la idea de primer orden es el cuerpo. El objeto de idea. El objeto de la idea de primer orden. ¿Cuál es la idea del ser? Exactamente eso. ¿Quién pregunta ahí? Claudia. Eso es, Claudia. ¿Quién soy? Ah, soy yo. Ahí estás perdido.
ese es el chiste. Es un chiste. Eso que vos dices, el ser, no tiene nada que ver con la identificación que vos tienes. Con Julio, con Claudia. El ser que nosotros habitamos, recuerden ustedes, esto está en el apunte, está bien puesto, después en el libro está mejor, del ser que nosotros participamos es el absoluto. Nosotros tenemos una aparente identidad distinta, pero nosotros participamos de ese absoluto, quienes llaman la naturaleza, cosmos, universo, perfecto. Pero no hay nada que ustedes tengan que no haya estado antes. Y no hay nada no hay nada que vaya a haber luego que ustedes que fallezcan como personas, van a seguir estando, no va a seguir estando su nombre y apellido, pero sí los átomos, moléculas, sodio, calcio, fósforo, agua, todo eso va a continuar. Nosotros participamos, recuerden ustedes, en la modulación del absoluto. ¿Cómo? ¿A partir de qué? A partir de la consecuencia de nuestros actos. Y sabemos que mejor consecuencia vamos a tener cuando menos temor tengamos, porque vamos a ser más libres. ¿Queda? Bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante ya con el libro, pero eso está ya en el apunte. Les ruego que salgamos de la introducción y vayamos por lo menos a los 3 primeros capítulos del libro, ¿saben? Les mando un cordial saludo, nos vemos el lunes que viene y el lunes próximo le vamos a estar diciendo cuándo es el próximo retiro. No hace falta que me hablen. Chao.